En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Comenzamos ahora nuestra segunda clase, cuyo objetivo es analizar cómo ha llegado a nosotros la revelación. Para comenzar, recordemos el punto central de nuestra clase pasada, que es la definición de revelación. La revelación, en el sentido teológico de la palabra, consiste en que Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor. Es una revelación, es un quitar el velo, porque Dios de suyo es invisible. Y tiene lugar hablando a los hombres como amigos e impulsado por su gran amor. ¿Cómo ha llegado a nosotros esta revelación? Bueno, indudablemente hay varias maneras de explicarla. Podemos agarrar el hilo de la historia del pueblo de Dios y hablar de la revelación a Noé, de la revelación a Abraham, de la revelación a Moisés y llegar finalmente a la revelación por Jesucristo. Nosotros no disponemos de tanto tiempo. Entonces vamos a fijarnos especialmente en lo que nos dice el Nuevo Testamento, describiendo el modo con el que Dios se ha comunicado con nosotros. Y aquí el texto principal lo vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Fíjense ustedes que hay algo muy curioso con la carta a los Hebreos. Es el único escrito del Nuevo Testamento que se desarrolla a base de definiciones. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es el sacerdote? ¿En qué consiste el sacrificio de Cristo? Todas estas definiciones se encuentran en la carta a los Hebreos. Escuchemos cómo describe la revelación. Muchas veces y de muchos modos, Dios habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Ese es el modo como se realiza la revelación. Dios, que es invisible, habla primero por los profetas, pero después por su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, para nosotros, la fuente de la revelación es Jesucristo. Es Jesucristo el origen mismo de la revelación, es el revelador por excelencia. Y nos habla, como decíamos también en la clase pasada, por medio de palabras y por medio de obras. Nos habla por sus sermones y nos habla por sus milagros. Pero esta tarde a nosotros nos interesa otra cosa entre las que hace Jesús. Encarga a los apóstoles que dirijan su mensaje a todos los hombres. Y esto también lo encontramos en la Biblia. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, en ese famoso final. En el Evangelio de San Lucas, ya en el famoso final. Les dijo, estas son mis palabras, las que hablé cuando todavía estaba con ustedes.
Es necesario que se cumpla lo que está escrito en la ley, y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Y estaba escrito también que se predicara la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. La tarea reveladora de Cristo, pues se transmite a los apóstoles. Es un encargo que es muy importante. Y los apóstoles, para cumplir este encargo de Jesucristo, hacen dos cosas. Fijémonos bien. La primera es predicar y la segunda es escribir. En los Hechos de los Apóstoles, sin lugar a dudas, encontramos muchísimas predicaciones. Hay predicaciones de San Pablo, hay predicaciones de San Pedro, hay predicaciones de San Felipe, pero en la Biblia no solo encontramos predicaciones de los apóstoles, encontramos escritos, encontramos cartas de San Pedro y de San Pablo, encontramos el Apocalipsis de San Juan. Los apóstoles, para cumplir ese encargo de ir a todas las naciones, utilizan dos medios, la predicación y la escritura. Y aquí, queridos hermanos, aprendemos una verdad que ha llevado muchos siglos a entender. Todavía en este mismo año oía yo a algún sacerdote un poco confundido hablar de dos fuentes de la revelación. No, hermanos, no hay dos fuentes. Nada más hay una, que es Cristo. Es Cristo el que manda a los apóstoles que vayan y anuncien el Evangelio. Es Cristo el que revela a los apóstoles lo que tienen que predicar. Es Cristo el que les encarga que vayan por todas partes enseñando a cumplir las cosas que Él ha mandado. Una sola fuente. Pero las aguas de esa única fuente, las palabras del único Cristo, pueden tomar dos conductos. Pueden tomar la predicación de los apóstoles, un conducto verbal, o pueden tomar el camino de la escritura de los apóstoles, pueden también consignarse por escrito. Por eso vamos a tener un solo depósito, el que Cristo ha confiado a la iglesia, pero un depósito que llega a nosotros a través de dos conductos: la escritura y la tradición. Notemos que aquí la enseñanza del Concilio Vaticano II permite superar ese choque tradicional entre los católicos y los protestantes. Los protestantes decían una fuente, la escritura. Los católicos decían dos fuentes, la escritura y la tradición. Pero llega el concilio y dice, no, nada más hay una fuente. La única fuente es Jesucristo. Y de esa única fuente la palabra puede tomar el conducto de la revelación o el conducto de la tradición. ¿Qué cosa es entonces la tradición? La palabra tradición viene de tradere, que es una palabra latina que significa entregar. La tradición es aquello que se nos entrega, es aquello que no producimos nosotros, es aquello que nosotros hemos recibido. La existencia de una tradición apostólica, de una tradición bíblica, la encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15.
Y dice así el apóstol San Pablo: hermanos, manténganse firmes, conserven esas tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Y como si fuera una firma, añade una bendición: que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado una consolación eterna, consuele sus corazones. Así pues, existen las tradiciones y existe la tradición. No está de más en este momento hablar de dos niveles de tradición. Y digo que no está de más porque también nos permite superar esa oposición entre católicos y protestantes, y también cierta confusión que se da entre nosotros. Una cosa es la tradición con mayúsculas y otra son las tradiciones con minúsculas. ¿Cuál es la tradición con mayúsculas? Pues es esa tradición de la que hablaba San Pablo, por ejemplo, cuando, refiriéndose a la Eucaristía, en la carta a los Corintios, decía: yo me limito a anunciar a ustedes lo que yo mismo he recibido, que cuando iba a ser entregado, el Señor Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Eso, queridos hermanos, es tradición con mayúscula. La tradición que arranca de Jesucristo nuestro Señor y de una manera ininterrumpida, igual que la misma Biblia, viene a llegar hasta nosotros. Tradiciones con minúsculas, pues hay muchas. Tradiciones con minúsculas son todas aquellas que hemos ido recibiendo de distintos conductos y que se han venido viviendo en la iglesia, pero no como recibidas por Jesucristo. ¿Cuáles serían? Bueno, dentro de la liturgia vamos a encontrar muchas. La tradición, por ejemplo, de lavarse las manos dentro de la Santa Misa, la tradición con minúscula de recibir las intenciones de los fieles para ponerlas delante de Dios. No hay la tradición con mayúsculas, son tradiciones con minúsculas, pequeñitas, dignas de respeto, pero que sería un error ponerlas al nivel de la gran tradición, esa tradición con mayúsculas. La tradición con mayúscula tiene una propiedad muy interesante: puede progresar. La tradición, y en esto se distingue de la escritura, puede desarrollarse. La escritura ya no. Los libros de la Biblia son los que son, pero la tradición puede desarrollarse. Es más, podemos decir que la tradición puede progresar. Pero mucho cuidado. La tradición no progresa porque se descubran nuevas verdades. La tradición no progresa
porque Dios esté revelando cosas nuevas. Entonces, ¿cómo progresa? No puede progresar de parte de Dios, porque Dios en Jesucristo nos ha revelado todo lo que tenía que revelar. La tradición progresa de nuestro lado. Progresa porque nosotros comprendemos mejor las verdades. Vamos a poner aquí dos ejemplos. Un ejemplo de la Virgen, un ejemplo de la misma Biblia, que es un ejemplo muy importante. Y otro ejemplo más reciente que probablemente a alguien le guste un poquito más. Veamos, por ejemplo, Lucas 2:19. Los pastores dieron a conocer lo que les habían dicho de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Pero ¿qué hacía la Virgen? María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y esta fórmula la volvemos a encontrar en el mismo capítulo, en el número 51, en ese versículo que cierra la infancia de Jesús. Bajó con sus padres, vino a Nazaret, vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba cuidadosamente estas cosas en su corazón, mientras Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La Virgen había recibido la tradición con mayúsculas, que es la revelación de Dios, única fuente. Pero esa revelación en el seno de la Virgen, en la mente de la Virgen, se desarrollaba a través de la meditación y de la oración. Tomemos ahora un ejemplo actual. Indudablemente, desde las primeras épocas de la Iglesia cristiana, el credo nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas del cielo y de la tierra. Es una verdad fundamental, es un dogma, pero hay aspectos de ese dogma sobre los que no habíamos reflexionado. Si Dios hizo todas las cosas, entonces, ¿qué le queda al hombre por hacer? Y entonces, en la mente de muchas personas, hasta en la mía cuando era yo niño, llegamos a pensar, sobre todo los que vivimos allá en el rancho y teníamos que pararnos a las 5 de la mañana a lavar los puercos, pues que el trabajo era un castigo. Y mis catequistas, mujeres muy buenas y muy santas, lo decían, el trabajo es un castigo del pecado. Por eso comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero naturalmente, a lo largo de estos 20 siglos, la Iglesia ha reflexionado muchísimo. Y en el Concilio Vaticano venimos a encontrar el desarrollo de esta verdad. Dios crea, pero el hombre con su trabajo colabora en la obra de la creación. Veamos otro ejemplo. Enseña al Papa Pío II en unión con toda la tradición con mayúscula que las almas son creadas únicamente por Dios. Pero con su reflexión desarrolla
la tradición sin necesidad de una nueva revelación y dice, Dios crea el alma, los padres procrean el cuerpo, preparan el cuerpo, porque eso quiere decir procrear, para que sea el asiento y el complemento del alma. Dios crea la verdad primitiva que viene desde el siglo segundo, los padres procrean. Así es como progresa la tradición, no porque se descubran nuevas verdades, no porque nosotros seamos mejores teólogos que San Jerónimo, que San Agustín. La tradición progresa porque comprendemos mejor. Muy importante, la tradición es algo vivo. No nos imaginemos que vamos a encontrar la tradición nomás escrita, porque entonces la tradición sería otra escritura y acabaría por pasarnos lo que a los judíos. ¿Verdad? Los judíos tenían el Antiguo Testamento, pero después desarrollaron una tradición, la escribieron, se llamó la Mishnah, pero luego hubo que desarrollar lo que decía la Mishnah, lo volvieron a escribir y salió la Tosefta y la Gemara y luego juntaron todo en el Talmud y ahora son 35 tomos. 35 tomos. Nuestra tradición no es una tradición como la de los judíos. Nuestra tradición es una tradición viva. No sería exacto limitarnos a decir, dijo San Jerónimo, dijo San Agustín, dijo Santo Tomás. Cuando tengamos que recurrir a la tradición, tenemos que recurrir a una tradición viva. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Ante todo, la vamos a encontrar en la liturgia. La ley de la oración es también la ley de la fe. Nosotros oramos como creemos y también creemos como oramos. Esto en latín se oye muy bonito. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la misma ley de la fe. La liturgia, pues, es uno de los lugares donde podemos encontrar esa tradición viva. La liturgia no está muerta. La liturgia se está desarrollando. Tenemos nuevos santos, por ejemplo. Tenemos nuevas fiestas. Tenemos, sobre todo en el nuevo misal, una gran cantidad de celebraciones para diversas circunstancias y hace apenas unos días el Papa promulgó los nuevos textos para la misa con ocasión de las epidemias. No había habido una epidemia mundial como esta. Había habido epidemias casi mundiales. Pero de esta manera crece la tradición. Vamos comprendiéndola mejor. Vamos, y esto hay que decirlo así, viviéndola mejor. Porque la tradición es una vida. Es la vida sobrenatural que nosotros recibimos de nuestros mayores en la fe. En tiempos de San Agustín, por ejemplo, lo que decidió a este santo a poner en primer plano la doctrina del pecado original fue la costumbre de los papás de pedir el bautismo para sus hijos recién nacidos. No se descubrió la verdad, ya David, ¿verdad?, decía, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Es la tradición con mayúscula. Pero no lo entendíamos. Pensábamos que era una exageración del rey David.
O como decía aquel padrecito español, es que el Espíritu Santo tiene rasgos andaluces. El rey David exageraba un poquito. No, señores, no es así. Tenemos que entenderlo. Y el mismo San Agustín, ¿cómo lo entendió? Cuando vio que la gente pedía el bautismo para sus hijos. Y naturalmente, en la enseñanza de los padres de la iglesia, de los hombres, de los padres y doctores, hombres y mujeres, porque ahora hay doctoras de la iglesia, nos transmiten a nosotros, nos hacen llegar su parte muy importante en la tradición. ¿Y qué nos asegura que la tradición no se nos descarría? ¿Cómo podemos estar seguros de que la tradición no se nos desorienta? Podemos también recurrir a San Pablo en la carta a los Colosenses 3:16. Dice así: que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Amonéstense unos a otros con sabiduría, canten agradecidos a Dios en sus corazones con himnos y cánticos inspirados. Pero háganlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio del Padre. Es el Espíritu Santo el que a través de estos elementos tradicionales, como son las oraciones, como son los himnos, como son los cantos, una vez inspirados por el Espíritu Santo, vienen a ser como los testigos a través de los cuales la tradición llega hasta nosotros. Bien, es interesante saber lo que nos dice el Concilio Vaticano de la relación que hay entre escritura y tradición. Permítanme repetir lo que ya dije, no son dos fuentes distintas. Tampoco son dos caminos por los cuales la palabra de Dios pudiera llegar hasta nosotros. La relación que existe es muy íntima entre escritura y tradición. De hecho, es una relación triple. Ante todo, escritura y tradición tienen un mismo origen, que es la persona de Jesús. Los apóstoles predicaron lo que Jesucristo hizo y enseñó. Los apóstoles escribieron lo que Jesús les enseñó a ellos y el Espíritu Santo desarrolló en sus corazones. Desde su origen, escritura y tradición son inseparables. Pero hay más. La escritura y la tradición corren en la misma dirección. No podemos decir que la escritura va para la derecha y la tradición va para la izquierda. Las dos toman la misma dirección. Es la dirección que va del amor de Dios que nos revela Cristo a la gloria del Padre, que es a donde tenemos que llevar. Finalmente, escritura y tradición tienen el mismo fin. Ya habíamos hablado desde la primera clase del fin de la revelación, ¿verdad? Que oyendo, creamos, creyendo, esperemos
y esperando amemos. Tanto la tradición como la escritura, ambas tienen la misma finalidad. Un tercer punto que tenemos que tratar es el magisterio. Permítame insistir en lo que a lo largo de toda esta hora vengo diciendo. Hay una sola fuente que es Jesús. Y hay un solo depósito confiado a toda la iglesia. En ese depósito están la escritura y la tradición. Un solo depósito. No lo podemos separar. Pero necesitamos un tercer elemento. Y el tercer elemento es el magisterio. Magisterio viene de magistrum, que quiere decir el maestro. Llamamos magisterio al poder de enseñar. Y aquí, como suelen decir los abogados, hay varias maneras de enseñar. Uno puede enseñar experimentalmente, como enseñan los maestros de física. Vamos a hacer un experimento y ustedes lo van a recordar y lo van a interpretar. Bueno, ese es un modo de enseñar. También se puede enseñar racionalmente, como hacen los maestros de filosofía y de matemáticas, con mucha lógica. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Toda cantidad es igual a sí misma. A toda acción corresponde una reacción. Segundo modo de enseñar. Pero hay un tercer modo de enseñar. Y es enseñar por autoridad. El magisterio al que nos referimos aquí es el poder de enseñar en nombre de Cristo. El magisterio es el poder de enseñar en nombre de Cristo. ¿Y de dónde viene este poder? Pues tiene que venir de Cristo, y viene de Cristo de modo muy parecido a la tradición, tan parecido que algunos lo confunden. Cristo les dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo y enseñen a cumplir lo que yo he mandado, enseñen. El poder de enseñar, pues, pasa a los apóstoles. Pero ¿qué sucede después? Dice Cristo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese texto bíblico es el fundamento del magisterio de la iglesia. Un poder de enseñar confiado a los apóstoles y destinado a durar hasta el fin del mundo. Por eso tiene que pasar a sus sucesores. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. No podemos detenernos en este momento a probar esta afirmación. Pertenece a lo que se llama teología fundamental, el tratado fundamental de la Iglesia. No quiero invadir materias ajenas, pero los apóstoles transmiten, igual que pasó con la tradición, ese poder de enseñar a los discípulos. Y aquí viene una ayuda muy grande que nos dan nuestros hermanos separados. La palabra magisterio de la iglesia pone en crisis a nuestros hermanos separados. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el magisterio está por encima de la palabra. Ellos piensan que los obispos y el Papa, que es su cabeza, nosotros los entendemos como administradores de la palabra. Y no es así. El magisterio, y así lo enseña el Concilio Vaticano II, en el número correspondiente de la Dei Verbum, ¿verdad? Que es el número 10.
nos dice que este magisterio no está sobre la palabra de Dios, sino a su servicio. Esto implica que el magisterio no puede enseñar lo que quiere. No, tiene que enseñar solamente lo que se le ha confiado, por la escritura o por la tradición. Entonces, por ejemplo, el Papa no puede inventar un nuevo dogma. No puede sacárselo de las mangas, ni del corazón, ni de la mente. El Papa tiene que enseñar lo que Cristo reveló y ha llegado a nosotros por tradición o por escritura. Ahora bien, ¿cómo funciona el magisterio? ¿Cómo puede el magisterio atreverse a desarrollar una enseñanza sobre la palabra de Dios? Y el último párrafo del documento que venimos comentando nos dice cuatro actitudes que tiene que tener el magisterio de la Iglesia y que es importante que nosotros hagamos nuestras cuando comentamos la Biblia o cuando enseñamos la Biblia, como seguramente lo van a hacer ustedes. Los deberes del magisterio según el Concilio Vaticano II son cuatro. Primero, oír con piedad la enseñanza de Jesús. Ante todo, oír. Oír con piedad. Como la Virgen oyó el anuncio de los ángeles a los pastores, seguramente con mucha piedad, el magisterio tiene que oír con piedad la palabra de Dios. Como han dicho algunos santos, en esta primera etapa tenemos que escuchar de rodillas. ¿Cuál es el segundo deber? El segundo deber es guardar con exactitud. Indudablemente, el perjuicio más grande que podemos llevarnos es el ser inexactos a la hora de explicar la Sagrada Escritura. El tercer deber, exponer con fidelidad. Y el cuarto deber, dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y aquí dejamos la materia nueva y pasamos a las preguntas de la semana pasada. Incumbe a los prelados instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados, para que los hijos de la Iglesia se familiaricen sin peligro. ¿De qué tipos de peligro habla? Bien, podemos basarnos en esto, en una carta de San Pedro que debemos de tener por acá.
Hablando del apóstol San Pablo y de sus cartas, San Pedro dice lo siguiente: la paciencia de nuestro Señor debe juzgarse como salvación, como lo escribió San Pablo, nuestro querido hermano. Lo escribe en todas las cartas cuando habla en ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Los peligros, pues, a los que se refiere San Pedro en su carta y el concilio en su documento, son peligros que se producen en la interpretación. A veces se pueden producir errores de interpretación por ignorancia. Tengamos en cuenta, para abrir boca, que el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, por ejemplo, se escribieron en griego y la mayor parte de nosotros no las podemos leer en su lengua original. Entonces, al seguir una traducción, es fácil que nos vayamos perdiendo poco a poco en la interpretación y acabemos desviándonos. Otra fuente de error son las costumbres y las instituciones de aquel tiempo. El caso quizás más concreto sería la poliginia de los patriarcas. Los patriarcas tenían varias mujeres. Abraham tuvo 2. Jacob tuvo varias, hasta 4, ni se diga el rey David. Y entonces, ignorando las costumbres de aquel tiempo, no falta quien lo interprete y crea que, dado que eso está en la Biblia, tenemos que hacerlo nuestro, pasando por alto un principio que también está en la Dei Verbum 13, que es el de condescendencia. Como todos los maestros, Dios, excelente maestro, con mucha paciencia condescendió. No les afeó a los patriarcas su poliginia, no les jaló las orejas en público, ni tampoco en privado, sino que los fue llevando como de la mano. Ese es un principio muy importante para interpretar. Y cuando nosotros no conocemos ese principio de la condescendencia, que está en la Dei Verbum 13, es casi irremediable que nos equivoquemos. Otro tipo de errores, pues lo podemos encontrar también cuando desconocemos las instituciones. Por ejemplo, cuando leemos aquello de los hermanos de Jesús, bueno, entonces la Virgen tuvo otros hijos, aguas. No son hijos de la Virgen, son hermanos de Jesús. ¿Cómo son hermanos de Jesús? ¿Que San José también tenía que ser virgen? ¿O no? Pues no tenía obligación de ser virgen, ¿verdad? Isaías dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto es la Virgen, ¿verdad? San José pudo haber llegado viudo al matrimonio con la Virgen, ¿no? Pero cuando nosotros desconocemos la forma en que se manejaba la familia de aquel entonces, o cuando desconocemos la forma en que Dios con tanta paciencia educaba, pues es claro que nos podemos perder, ya sea por ignorancia o por debilidad del entendimiento. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Todas estas preguntas son muy importantes. Sí. Dice más abajo en el mismo documento: háganse además ediciones de la Sagrada Escritura provistas de notas convenientes para uso también de los cristianos. La pregunta es, ¿qué tipo de conveniencia? Bueno, quizás más que qué tipo de conveniencia,
podría preguntarse qué tipo de notas son convenientes. Hay tres tipos de notas que son convenientes y a veces hasta necesarias. Algunas notas que se llaman notas filológicas sirven para explicar la traducción. ¿Por qué se tradujo determinada palabra de una cierta manera? Porque si uno ve distintas Biblias, parece que está uno viendo distintos libros. Entonces, primer tipo de notas, saber por qué se tradujo eso así. Ese tipo de notas se llaman notas filológicas. Segundo tipo de notas, pues es también muy importante, muy conveniente, es el de las notas históricas. Por ejemplo, de nuevo tomando el caso de la poliginia de los patriarcas, al hablar de las muchas mujeres de David, pues es necesario explicar qué pasaba allí, históricamente. Al hablar de las muchas mujeres de Salomón y las muchas princesas que tenía, bueno, pues formaban parte de las relaciones internacionales, era el modo que tenían los países de celebrar un tratado de paz. No lo firmaban, sino que unían las familias reinantes. Bueno, eso sería una nota de tipo histórico. Otras veces la nota podría ser geográfica. Por ejemplo, explicando el lugar donde bautizaba San Juan. En el Valle del Jordán hay varias ciudades que tienen el mismo nombre. Entonces se puede explicar y puede ser interesante y muy conveniente pues darse cuenta de la diferencia de esas explicaciones. Los samaritanos, bueno, ¿por qué había entre los judíos y los samaritanos ese odio? Pues porque los samaritanos eran una especie de invasores, eran migrantes que los asirios habían llevado allí por fuerza y que estaban como una cuña en medio del pueblo judío. Todo eso hay que explicarlo porque si no pensamos que la pobre samaritana estaba loca cuando le decía a Jesús, oye, ¿por qué me hablas si los judíos tienen prohibido hablar a los samaritanos? Que había ahí un odio que tenía siglos, ¿no? Todo esto hay que explicarlo. Es el tercer tipo de nota, el cuarto tipo de notas. La última pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede presentar la revelación y cómo la podemos identificar? Bueno, la revelación tiene una sola fuente que es Jesucristo. Donde está Jesucristo, allí está la revelación. Y a nosotros la podemos encontrar a través de dos conductos. El conducto de la Escritura y el conducto de la revelación. Aquí hay una cierta discusión. La Biblia contiene todo lo necesario. Bueno, algunos católicos y algunos protestantes piensan que sí. Otros católicos y algunos protestantes y hasta judíos pues piensan que no, que la Escritura tiene que verse, tiene que estudiarse junto con la tradición. Ahí es donde encontramos a la revelación, en la Escritura y en la tradición.